entrar hoy en las profundidades del perdón. Vamos a entrar en la profundidad. Así que en el nombre de Jesús declaro que todo pensamiento hoy va cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Declaro que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son espirituales y poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Declaro en el nombre de Jesús que todo argumento hoy se cae y es atado al conocimiento de Dios, al poderoso evangelio de Cristo. Atamos nuestra mente, atamos nuestro corazón, y nos deslastramos y nos desatamos de todo paradigma y todo peso del pasado en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar, hijo, esta mañana diciéndote que el tema del perdón es el tema medular de la Biblia. Es el tema central. Es el tema principal. ¿Por qué? Porque el tema del perdón tiene que ver con la justicia de Dios. Tiene que ver con la redención, con la remisión de pecados. El tema del perdón es tan importante, que puede determinar la prosperidad o la pobreza de una persona. El tema del perdón puede determinar el fracaso o el éxito de un matrimonio. El tema del perdón puede determinar aún la salud física de los cuerpos, porque muchas enfermedades son a causa de no perdonar y de tener resentimientos y heridas no perdonadas. Muchas personas no han tenido éxito en la vida, escuche, no porque no han perdonado, sino porque no las han perdonado. Escucha, muchas personas no han tenido éxito no porque no pidieron perdón, sino porque a ellas no las han perdonado. Y esto es una cosa de justicia. Por ejemplo, si a mí me hacen un acto de injusticia y una persona me traiciona, me roba, en la justicia de Dios y en la cosecha, esa persona va a tener una mala cosecha toda la vida hasta que sea perdonada por quien ella ofendió o dañó. Y hasta que no le suelten un perdón, habrá un peso de maldición sobre esa persona. Y hay personas que tienen arrastrando 30 años, 40 y 50 años de su vida, peso de maldición, porque cometieron una injusticia y la persona que agredieron todavía no las ha perdonado. Y aunque se fue para Chile, para China, para Marte o para Venus, no importa para dónde se fue, esa carga se la llevó. Y hasta que la persona no diga, te perdono la ofensa, esa persona nunca va a ser liberada. Nosotros creemos que estas cosas se pueden burlar. Hijos, no se pueden burlar. Son cosas espirituales que tienen mucho más peso que las cosas de la tierra. Si yo ofendo a alguien o alguien me ofende a mí, se crea un peso y se crea una carga y se crea un límite y se crea una maldición y se produce un techo, de ahí no se puede pasar hasta que yo libere el perdón. Por eso en la vigilia hicimos dos cosas. Una fue pedir perdón, pero no sé si ustedes se dieron cuenta. La otra fue liberar un perdón. Pues cuando yo libero el perdón, entonces todos los ofensores quedaron libres de las ofensas que ellos hicieron. Y cuando yo pido perdón, yo quedo libre de la ofensa que yo hice. O sea que estamos hablando de dos direcciones: el que fue ofendido y el que recibió la ofensa. Por ejemplo, tú viniste y fuiste infiel a tu esposa, la ofendiste. Hay dos personas, el ofendido y el ofensor. El ofensor es el que fue infiel y el ofendido es el que le fueron infiel. Ese acto de infidelidad le crea un peso a ambos actores.
le crea un peso al que fue ofendido y le crea un peso al que ofendieron. De manera que esa persona se va con su otra mujer. Se va. Y aparentemente feliz. Mentira. No puede ser feliz con ese peso encima. Hasta que el ofendido no lo perdone. Entonces hay personas que tienen 20 años acarreando los mismos problemas porque el ofendido jamás lo perdonó. Y hasta que no, o sea que una persona tiene en su mano la liberación de otra. Este tema es clave, hijo. Este tema del perdón es demasiado coyuntural para soltar las bendiciones o retenerlas, para liberar las maldiciones o afirmarlas, para que las cosas y la herencia de Dios se pueda desatar en la vida de una persona. Tú tienes que empezar a pensar ahora a quiénes tú tienes que liberar. Porque hay personas que te ofendieron, y tú te has visto siempre como el agraviado. Pero tú no te imaginas que los agraviados son ellos por causa de la ofensa que te hicieron a ti. Y hay personas que jamás le irán bien en el matrimonio hasta que tú no la perdones. Jamás levantará una familia estable hasta que tú no los perdones. Jamás prosperará en su negocio hasta que tú no le sueltes un perdón. Porque si vino una persona y trabajó con otra y después le engañó y se le llevó la mercancía y tuvo una ganancia a costa de a ti te ofendieron. Aparentemente el otro se llevó la plata, pero también se llevó un peso. Se llevó la plata, pero también se llevó una maldición de injusticia. Y esa maldición le va a traer a él maldición toda la vida, hasta que el que ofendieron no lo suelte. ¿Está complicado o está entendible? Levante la mano, ¿cuánto están entendiendo? De manera que en este asunto tú tienes que pedir perdón por tus ofensas y tienes que soltar perdón por las ofensas recibidas. Pedir perdón y soltar perdón por las ofensas recibidas. Por un minuto cierra tus ojos y empieza a pensar. Espíritu Santo, entramos de verdad. Esto no es cuento. Esto no es superficial. Esto es un proceso de Dios, del Espíritu Santo para sanidad y liberación. Oh Dios, tráenos a memoria las personas que tenemos que soltarle un perdón. Las personas que tenemos que soltarle un perdón. Y las personas que tenemos que pedirle un perdón. Oh Dios, Sotorro Mocándara Masaria. Hay personas que están limitadas porque no las hemos perdonado. Y nosotros estamos limitados porque no hemos pedido perdón. El perdón es algo liberador en ambas direcciones. El Espíritu de Dios, ayúdanos. Sotir, Amanda, ayúdanos. Muéstranos las personas. Muéstranos los actores, aleluya. Amén. Queremos esta mañana ver cómo podemos encarar el proceso del perdón. Recuerde que de tal manera amó Dios al mundo que dio. O sea, el perdón no es algo solamente que yo lo pienso, ni siquiera que lo siento, ni siquiera que lo decido. Yo puedo pensar en perdonar, puedo sentir voy a perdonar, puedo decidir, lo decidí, voy a perdonar, pero tiene que entrar en el proceso de perdón. O sea, no se queda con decidir. Dios vio al hombre, vio a la condición de pecado, y Dios amó tanto al hombre que comenzó una acción para liberarlo y para perdonarlo. ¿Y cuál fue la acción? Empezó toda una dinámica de encarnación, donde fue escogida una mujer, donde fue sembrado un vientre por el Espíritu Santo, donde un niño tuvo que nacer y crecer, donde tuvo que soportar la tentación, todo un proceso.
para que después a los 33 años, por eso no fue a los 60 ni a los 70, a los 33 años llegara a la cruz y se consumara el plan del perdón. Dile que tiene a tu lado, tiene que haber un plan para el perdón. Tiene que haber un plan. Por eso tú tienes que ver cuál es la persona que vas a liberar. ¿Quiénes son los que tú vas a liberar? Y tienes que liberarlos. Tienes que liberarlos. Porque esto es para allá y para acá. Si no los liberas a ellos, no te liberas tú. Tienes que liberarlos. Entonces Dios sintió el amor por la humanidad, decidió perdonar, pero comenzó un plan de perdón. Y ese plan tardó un tiempo hasta que se consumó en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos que encarar en estos 40 días, hijos queridos, un plan de perdón. Un plan de perdón. Tienes que identificar a quiénes, con quiénes lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer. Y tienes que empezar un plan. Así como Dios dijo, bueno, ¿quién va a ir? Y se levantó un ángel, dijo, yo voy a ir por ellos. Y se levantó un querubín, yo voy a ir, yo puedo ir, Señor, yo me puedo ir. Y se levantó un serafín, yo también, Señor, si tú quieres yo voy. Pero por allá se oyó otra voz, dijo, hey, no, yo voy a ir. ¿Y cuál era la voz? El propio Hijo de Dios se estaba ofreciendo para cumplir la misión del perdón. Y el Hijo de Dios agarró su corona, la entregó, se bajó de su lugar para entrar en el plan del perdón de Dios. Una pregunta: si el Hijo de Dios entregó su corona, se bajó de su lugar y no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó tomando forma de hombre, haciéndose siervo hasta la muerte, ¿qué nos queda a nosotros? Mantener el orgullo, mantener la dignidad, mantener la soberbia. Hay personas que dicen, jamás lo voy a perdonar. Eso que me hiciste es imperdonable. Especialmente las mujeres que los esposos se fueron con otros. Es una de las heridas más duras, las más difíciles y la que tarda más en el tiempo en sanarse. La que tarda más en el tiempo. 30 años después todavía están diciendo, cuando tu papá se fue con la otra, cuando tu mamá, y está la vieja con el batón, cuando tu papá se fue con el otro hace 50 años, lo recuerdo como si fuera hoy. Lo recuerdo como, ya se le cayó la plancha y todo, y todavía lo recuerdo como si fuera hoy. Y han tenido 50 años arrastrando la cosa, 50 años arrastrando esa carga, ese peso. Ya conmigo un plan de perdón. Dile que tiene a tu lado, ¿cuál va a ser tu plan? Dios hizo un plan de perdón. Gloria a Dios. Perdonar es un proceso. Voy a citar algunas partes del estudio sugerido de hoy, porque estamos como pastores sujetándonos al plan de 40 días por tu nación. El perdón no ocurre accidentalmente. Uno no se tropieza con el perdón, sino que deliberadamente sale a buscarlo. ¿Cuántos entienden eso? Ay, no es que iba a caminar, ay, me tropecé con el perdón. No, hay que hacer un plan. Hay que hacer un plan. Es un proceso que hay que comenzarlo y terminarlo. Me acuerdo que un tiempo antes que se muriera el papá de la pastora se divorció de su mamá cuando tenía muy pequeño. Una vez le ofreció una moto y lo que le regaló fue un casco. ¿Usted se imagina que a una niña le ofrezcan una moto y se le aparezca con un casco? Sin moto. Pero después le llegó su papito que está aquí y le regaló la moto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le hizo el sueño realidad. Y no solamente en moto, celular, lacto, carro, de todo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero entonces ella se sintió redarguida en una época, porque tenía una herida cargándola por toda la vida. Y eso de la moto es un detallito al lado de tantas cosas. Y su papá vivía por allá, en un campo, porque al final, siendo un hombre de mucha gerencia y cosas, terminó por allá en un campo,
con otra persona que después de la cuarto matrimonio, una cosa así, otra persona por allá que no estaba en su nivel, terminó por allá. Y entonces ella dijo, tengo que ir, y sintió que tenía que ir, no por la moto, tenía que ir, se estaba muriendo, ya estaba cerquita, tengo que ir allá. Nunca se había tenido contacto desde pequeña. Ella una que otra vez lo visitaba y él no le paraba. Pero ella sintió que tenía que liberarlo. Y hizo un plan de perdón. Y se lanzó para allá, ¿cómo se llaman los pozos? Por Maturín, los pozos que hay que desviarse por una carretera para allá. Y se lanzó la pastora en esa aventura. Llegó allá. Todavía no la tenía, porque si lo hubiera tenido se lanza en la moto. Y no le voy a contar más, pues su pastora es muy atrevida. Ok, entonces se lanzó para allá, llegó al lugar, atravesó el río, la cosa, y bendijo a su papá, le pidió perdón, oró por él y lo liberó. Y a los días el papá murió. Ahora ella tuvo la oportunidad, gracias a Dios, de entender que tenía que soltar la amargura y tenía que soltar el dolor por el abandono de su padre de toda una vida, para liberarlo a él y liberarse de ella. Liberarlo a él y liberarse de ella. Hay un plan, por eso dice aquí en el estudio que uno no se tropieza con el perdón, sino que deliberadamente uno sale a buscarlo. Hay que hacer un plan. Ahora, hay gente que tiene la conciencia tan cauterizada, y lo reprendemos en esta mañana en el nombre de Jesús, que dicen, yo no tengo que perdonar a nadie. Yo no tengo nada contra nadie. No tengo ningún peso contra nadie. Mentira. Tú sí tienes problemas de perdón. Porque a ti te ofendieron y no te pidieron perdón. Y tú tienes que recordar si tú perdonaste a esa persona de verdad. Hay gente que le quiere echar tierrita a estas cosas, hijo, no se le puede echar tierrita. Puede que en tu mente se olvidó por el tiempo, pero las cosas del Espíritu no se olvidan. Siguen causando un efecto positivo o negativo. Positivo o negativo. Por eso estos 40 días de perdón son una operación del Espíritu Santo, porque hay gente aquí que no va a prosperar hasta que no pase por aquí. Hay gente que tiene dolor en los huesos, raro, por años, por falta de perdón. Hay gente que tiene dolores de cabeza, que no pueden dormir por años, porque son problemas de perdón. Y cuando sueltan un perdón o piden perdón de corazón, se liberan esos dolores, se liberan esos achaques, se libera ese insomnio. Y empieza las cargas a soltarse, hijos. Son pesos de una vida. Y en el nombre de Jesús declaro que toda insensibilidad es quebrantada en esta mañana por el Espíritu Santo. Y somos escudriñados, y somos operados, y somos escrutados dentro de nosotros mismos, hasta que el agua limpia, el agua salutífera de Dios nos escudriñe y saque todo lo que tiene que sacar en el nombre de Jesús. Dile al Señor, Señor, saca todo. Vamos, quiero oírlo fuerte, dile, saca todo. Fuerte, dile, saca todo, Señor. No, dilo fuerte, saca todo. Dilo 7 veces, saca todo. Saca todo. Saca todo. Saca todo. Saca todo. Saca todo. Saca todo lo que tiene que sacar. Saca todo, Señor. Saca todo, gloria a Dios. El perdón es una decisión que requiere mucha intencionalidad. Una intención. La decisión de perdonar es más compleja que pensar, ay, debo perdonar. Es más complejo. O sentir que debo perdonar. O decir, yo perdono. Cuando digo te perdono, en realidad lo que estoy diciendo es, voy a trabajar en el perdón. O sea, esto es un asunto que hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. Tengo la voluntad de perdonar, pero el perdón no ocurre en forma automática. La resolución es perdón. Cuando tengo la voluntad de perdonar, pero el perdón no ocurre de forma automática.
una vez que decido perdonar, necesito vivir varias etapas. Voy a perdonar a mi papá. Tuvo que decidirlo en su corazón. Tuvo que buscar el pasaje, hablar conmigo, decir que sigo sentado unos días, dejar la casa arreglada, dejar la comida arreglada, dejar la ropa arreglada, dejarme a mí arreglado, dejar todo, bueno, medio arreglado, no, mentira. Dejar todo, planificar, montarse en el autobús o en el avión, llegar allá, ir a pensar lo que va a decir. O sea, son etapas. No es que, ya yo lo perdoné, ya. Ok, lo puedes hacer, pero hay actos que requieren un movimiento, hasta un viaje, hasta algo financiero, hasta una retribución de algo. O sea, Dios te va a dirigir, pero tienes que hacerlo en el nombre de Jesús. El perdón es un proceso. Este proceso comienza con la motivación y la decisión de perdonar. Esta resolución requiere convicción de que el perdón es mejor alternativa que el dolor o el enojo. Porque vamos a estar claros. ¿Cómo te sentiste tú después que lo hiciste? ¿Y antes con tu papá? ¿Qué sentimiento había? Un resentimiento oculto. Claro, a lo mejor en Cristo sana y todo, pero hasta que no, ahora ese hombre cometió injusticia contra ella. Y si ella no lo liberaba, se iba a llevar ese peso a la tumba. Se iba a llevar ese peso. Ella lo liberó antes de morirse. Por eso es doble dirección. Yo tengo que liberar porque esa persona jamás será feliz. Y ese hombre de verdad jamás fue feliz. Totalmente, porque no fue liberado por el ofensor. ¿Cómo transitamos el camino del perdón? Vamos a ver aquí en Génesis, vamos a usar la nueva versión internacional, Génesis 50:15. Vamos a tomar el ejemplo de José. José, ¿se acuerda José? José era el niño menor de su papá. ¿Cómo se llama el papá? Jacob. Y sus hermanos le tenían tremenda envidia. Tanta envidia que lo vendieron como esclavo. Y le dijeron al papá que las bestias del campo y que se lo habían comido. Gloria a Dios. Dice, pero luego pasaron 20 años. Ese hecho le causó a José cárcel, destierro, separación de la familia, persecución, otra cultura. O sea, no sé cuántos males ese acto de los hermanos, suficiente motivo para que hubiera un rencor y una tremenda amargura. Pero le llegó el momento a José 20 años después, que tuvo que enfrentar a sus hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes tuvieron problemas familiares con sus hermanos, por cierto. No sé cuántos de ustedes tuvieron disputas con sus hermanos. No sé cuántos de ustedes tuvieron problemas de herencia, que se murió papá o mamá, peleándose por la herencia, por los billullos, por los churupos esos, que lo que hicieron fue dividir la familia en vez de unirla. Si la mamá hubiera sabido que ese iba a crear pelea, hubiera donado todo a otra gente primero. En vez de traerle, ¿sí o no? En vez de traerle pelea a los hijos. Entonces, aquí pasó esto. Y de repente hubo hambre en Egipto. Y esa hambre que hubo en Egipto hizo en todo el imperio, incluyendo las partes ocupadas por Israel. Entonces tuvieron que ir a Egipto a pedir comida. Y nada más y nada menos, sin ellos saberlo, quien lo recibió fue José. Y cuando José vio a los hermanos, dijo, ay, esta es mi oportunidad de la venganza. No, como dice la obra, no los puedo perdonar. Los voy a hacer picadillos a toditos hasta que lloren y se mueran de hambre.
lo va a meter de ayuno 100 días. Pero José tuvo que ser confrontado. Y aunque deseó hacerlo, porque la ofensa, ¿quién quiere hacerle bien al ofensor? ¿Quién es tan santico aquí? A ver, a ver, a ver. ¿Quién es tan santico aquí? Ay, yo quiero hacerle bien al ofensor. Nadie. Pero el amor de Dios en nosotros nos constriñe. El amor de Dios nos hace hacer las cosas que nosotros no podemos, pero Dios en nosotros sí. Ahora, este es un asunto no de querer, sino de conveniencia. El perdón es conveniencia. Tú no eres liberado hasta que perdonas. Dice aquí, al reflexionar sobre la muerte de su padre, ya se murió Jacob, los hermanos de José concluyeron: tal vez José nos guarde rencor. No van a sacar esa conclusión. Tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Por eso le mandaron a decir de que estos eran unos bichitos hasta el final, ¿vale? Verdaderamente, unos pasados. Le mandaron a decir: antes de morir tu padre dejó estas instrucciones. Díganle a José que perdone. Ahí sí, qué mantequilla, ¿verdad? Díganle a José que perdone, por favor, la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Así que por favor, perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. Yo no sé si se echó a llorar de perdón o de la rabia. A lo mejor fue la rabia. Oye, yo que les quería, ay, les tenía unas ganas a esos bandidos. Y ahora mi papá me manda a perdonarlos. Ay, se puso a llorar. Tal vez de la impotencia. Porque no creo que se pudiera llorar ahí de la misericordia. Eso fue la rabia. Eso fue la impotencia, que la misericordia de su papá lo confrontó. Dice aquí, el patriarca José es un personaje que encarna el espíritu de perdón. Es uno de los ejemplos bíblicos más tremendos que encarga el espíritu de perdón. Por supuesto, nuestro Señor Jesucristo representa el modelo a seguir, de donde podemos aprender. José fue vendido como esclavo por sus hermanos, motivado por la envidia y los celos de ellos. No sé a cuánto le ha pasado lo mismo o algo parecido, pero ubíquense en su propia realidad, cada uno de ustedes. Fue vendido. Esa acción conllevó consecuencias negativas en la vida de José: esclavitud, servidumbre, desierto, destierro de su tierra, de su familia, cárcel, lo cual le acarreó mucha pena y dolor. 20 años acarreando esta amargura, 20 años llevando este peso, 20 años llevando esta carga. Hay personas que tienen tantos años llevando una carga con el esposo. Si él cometió una infidelidad y se arrepintió, perdónalo ya. No se lo recuerdes más. Ya él está contigo de nuevo. Porque mientras tú se lo recuerdas, tú estás poniendo en vigencia el espíritu de adulterio y lo estás fortaleciendo. Pero cuando tú sueltas y perdonas, tú le estás diciendo al espíritu de adulterio: hasta aquí llegaste y no vas a poder entrar más en mi matrimonio. Si entendiéramos que a veces nuestras actitudes producen todo lo contrario a lo que queremos lograr. Sobre todo las mujeres celosas, los hombres celosos, toman actitudes que producen en los hombres, en vez de acercamiento, alejamiento. Y en las mujeres, en vez de... Yo una vez les dije, mire, un paréntesis, a las casadas que tienen sus esposos que no son cristianos: no se mueva, consejo a su pastor, de su apóstol, de su padre espiritual. No se mueva como una mujer celosa. ¿Qué es una mujer celosa? Con la dignidad y el orgullo. O sea, te fueron infiel. Ok, pecaron. Ah, se fuñó. Se fregó ahora. Ahora la arepa será arepa quemada. Ahora la camisa planchada con hueco. Ahora, si teníamos relaciones una vez cada 4 días, ahora será cada 4 meses. Ahora se fuñó, se fregó. No, porque se lo están entregando en bandeja de plata a la otra.
en bandeja de plata a la otra que le da la arepa fina, le hace la camisa mejor y lo otro también lo hace mejor. Y no cada 4 meses, sino cuando quiere. Entonces, no, sea inteligente. Usted va a arreglarse mejor, ponerse más bonita, más linda, le va a cocinar mejor, porque tú representas el hogar genuino y verdadero, la otra representa la usurpación mentirosa. Y tú vas a demostrar que no solamente lo vas a hacer mejor, sino que representa la verdad. Entonces cuando el hombre, ¿sí o no? Oye, no me apoyen tanto. Yo sé que ustedes no han pasado por eso ni van a pasar en el nombre de Jesús. Ustedes son hijos de Dios. Pero supongamos que sea otra persona. ¿Qué le gustaría más a un hombre? ¿Que la mujer le cierre las puertas? ¿O que la mujer lo trate mejor a pesar de? Porque entonces el hombre empieza a pensar y empieza a agarrar la flor. Con ella o con esta, 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 con ella o con esta. Pero entonces se pone la cosa fea porque empieza a decir, esta me da el hogar, tiene los hijos, es el hogar, pero además de eso, mira todo lo que hace a pesar de. En cambio aquella hace todo eso, pero no tiene el hogar. ¿Quién va a ganar al final? La que tiene el hogar y hace todo eso. Entonces, mujeres inteligentes de Dios, amarren a su esposo con el amor, con el cariño, con la buena comida, con el sexo, con las buenas palabras, y nadie se lo va a poder quitar. Den un aplauso al Señor, aleluya. Sea inteligente y sabia. Hombre de Dios, igual, gloria a Dios. Ok, esto es un paréntesis. Gloria a Dios. ¿Alguien le agarró algo? ¿Alguien le agarró? Entonces hay mujeres que le encuentran un poquito de pintura de labio aquí en la camisa. Porque a lo mejor la chica, alguien lo fue a saludar y se equivocó y no apuntó bien y le apuntó aquí. Entonces aparece una cosa roja aquí. ¡Mira! Salió la cuaima y el tipo se asusta. ¿Qué? ¿Con quién me casé? No he hecho nada. Un poquito rojo aquí nada más. ¡Mira! ¿De quién es eso? El tipo se pone como se pone la perreta de mi casa así y se orina así. El tipo se asusta. Se asusta. Y no ha hecho nada. Y no ha hecho nada. Por eso entonces cuando van a pecar, tienen que prepararlo tan bien, tan camuflajeado, tan pensado, porque si con un poquito de rojo formaron un lío, ¿qué será si lo descubren de verdad? ¿Ah? Mira. ¿Sabes qué está diciendo? Y que lo bañe de sangre. Padre Santo, aleluya. Líbrame del agua brava porque de la mansa. ¿Cómo es? Líbrame del agua mansa porque de la brava me libro yo. Gloria a Dios. ¿Cómo están entendiendo? Entonces, no, si le ve algo así, usted ore, ayune y empiece a ver cómo atiende mejor a ese hombre. Cómo le da más un poquito de todo. Y usted va a ver que ese hombre cuando la piense, no se va a ir con nadie. Porque sabe que tiene lo mejor en la casa. Lo mejor en la casa con Dios y con su esposa. Ok. En un momento de la historia, ok. Luego José asciende a la cima del poder del imperio egipcio, quien era la nación dominante en la época. En un momento de la historia, los hermanos de José, a causa de la hambre que había en la tierra, visitaron al próspero Egipto. También, pasado más de 20 años, entre que José fue vendido como esclavo a los mercaderes y su encuentro con sus hermanos. Pero esa visita revivió. ¿Usted se imagina que cuando es el encuentro, diga conmigo el encuentro? Padre Santo, yo profetizo muchos encuentros en el nombre de Jesús.
Después de 20 años de acarrear amargura, de acarrear pesos, de acarrear cargas, 20 años con esa yuca metida ahí. Ok, el hombre estaba prosperando, estaba siendo el mejor de Egipto, sueños, don de ciencia, revelaciones, ministerio, éxito económico, pero tenía el peso en el corazón de la ofensa de sus hermanos. Y tuvo que llegar un momento, pasaron 20 años, no sé cuántos años han pasado en tu vida después de la ofensa, pero en estos 40 días Dios te va a dar un momento. En estos 40 días Dios te va a dar un reencuentro de alguna manera, donde tú vas a poder ser liberado y vas a poder liberar en el nombre de Jesús. En un momento en la historia, los hermanos, habían pasado más de 20 años entre que José fue vendido como esclavo a los mercaderes y su encuentro con sus hermanos. Pero esta visita revivió las viejas heridas de José, quien los trató ásperamente y con desconfianza al primer encuentro. Vamos a ver qué dice Génesis 42:7. Imagínense eso, después de 20 años, tener los hermanos allí. Y él era el segundo del faraón, el fuerte. Y los tenía ahí pidiendo cacao. ¡Ay, qué tremenda oportunidad! ¡Qué tremenda oportunidad de venganza! ¡Qué tremenda oportunidad! Vamos a ver qué dice Génesis 42:7. Gloria a Dios. Oh, Rababashenda, Padre, un proceso de perdón. Estamos esta mañana, proceso de perdón. Hay un proceso. Alguien puede decir, pero ¿por qué vamos a revivir la historia? Porque la historia está vivita dentro de ti y tú no te has dado cuenta. ¿Por qué vamos a sacar y a escarbar de nuevo eso? Porque eso está metido adentro de ti, en tus pensamientos, muy adentro. En estos 40 días Dios quiere sanarte completamente. Tú no puedes perder la oportunidad en el nombre de Jesús. Por eso empezamos el mensaje con la oración. ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde están los actores que tienes que perdonar y a quiénes te tienes que pedir perdón? Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció. Mas hizo como que no los conocía. O sea, en pocas palabras, ¿qué hizo? Se hizo él. Ok. Y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimento. Vamos a leer un poco más. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no los conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías sois, por verlos descubiertos del país habéis venido. O sea, por verlos descubiertos es para ver las áreas vulnerables del país. Ellos le respondieron, no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo, no, para haberlo descubierto ustedes han venido para acá. Y ellos respondieron, tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y aquí el menor está hoy con nuestros padres y otro no aparece. Ajá. Y José le dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que soy espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Lo estaba probando. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano. Y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas. Si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que soy espías. O sea, los trató como... Ahora, ¿sabía que eran los hermanos o no sabía? ¿Qué creen ustedes que estaba pasando en la vida de José ahí? ¿Qué sentimientos encontrados habían ahí? O sea, se estaba revolviendo toda la cosa ahí. Estaba recordándola cuando lo metieron en la cisterna. Estaba recordando a Potifar cuando tuvo que huir. Estaba recordando que lo separaron chiquitico de su papá, que era el consentido de su papá. El consentido de su papá.
cuántas cosas estaban ahí. Tenía en su mano la espada para hacerse justicia a sí mismo. ¡Wow! ¿Qué estaba pasando en el corazón de José ahí? Dígame. Todo revolviéndose, todo. Cuando tú estés frente a esa persona, tal vez se van a revolver muchas cosas. Cuando estés frente a esa persona, tal vez se van a revolver muchas cosas, pero Dios está sanando a los dos. Tal vez la persona va a ser diferente. No, vale, deja eso así. Eso ya pasó, yo no tengo problema. Pura apariencia. Ha cargado ese peso toda la vida. Toda la vida lo ha cargado. Tal vez no ha prosperado, no ha sido un buen padre, no ha sido feliz, tal vez no ha tenido paz por ese peso que tú lo vas a liberar ahora. Que tú lo vas a liberar. ¿Usted cree que estos hermanos por 20 años fueron felices? ¿Usted cree? ¿Cómo cree usted que serían estos hermanos por 20 años? Porque la gente hace las cosas y cree que la conciencia que Dios le puso a la gente no actúa. Y hay una cosa que se llama el derecho natural. Dice Romanos que por los que la ley serán juzgados por la ley que tienen, pero los que no tienen la ley serán juzgados por la ley de su conciencia puesta por Dios en sus corazones. O sea que todos los hombres Dios le puso, aunque no conozca la Biblia para nada, les puso lo que se llama el derecho natural, les puso la conciencia. Y esa conciencia la gente la quiere olvidar, pero no la pueden olvidar, gloria a Dios. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. ¿Qué estaba haciendo aquí? Se estaba desquitando. Estaba viendo qué voy a hacer con esto. Una pregunta, hijo. ¿Cuántas veces te han hecho algo que tú te la quieres desquitar? Levante la mano, a ver. ¿A cuánto le han hecho algo que tú te la quieres? Ahora, baja la mano. Ahora, levante la mano los que han tenido la oportunidad de desquitarse. La oportunidad de quitarse. Bueno, aquí José se empezó a desquitar, pero en el proceso empezó a ser redarguido por Dios. Empezó a ser redarguido por Dios. Empezó Dios a tratar su corazón. Y eso es lo que pasa en el perdón. Esto es poderoso, hijo. Levante un momentico su mano al cielo. Dile, Espíritu Santo, revélame. Soto Romo Canda. En esta mañana, Espíritu de Dios, Señor, tú has decidido sanar a tu iglesia en Venezuela. En estos 40 días has decidido que entremos en estas profundidades para sanarnos cosas de años, de toda una vida, Padre. Aún complejos y traumas que definen hoy nuestra personalidad, obedecen a perdonar o no perdonar. Oh Dios, en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, tráenos liberación, a un límite en nuestra personalidad, a un límite en nuestro alcance financiero, en la prosperidad, en el avance, aún el miedo escénico, el miedo a las multitudes, el miedo a los problemas, viene de una liberación, de un perdón, Señor. Señor, necesitamos aprender a perdonar a nuestros padres. Piensa en tu papá y tu mamá, por favor. Puedes bajar tu mano, pero piensa en tu papá y tu mamá. Piensa en ellos. Piensa en tu papá y tu mamá. Ellos no te dieron lo que no te podían dar, hijo. Porque no te podían dar lo que no tenían. También fueron víctimas. Piensa en tus hermanos mayores. Tus hermanos mayores que tal vez no te dieron esa cobertura. Piensa en Dios. Algunos tienen que perdonar a Dios. No porque Dios te haya hecho algo malo, sino porque tú crees que te hizo algo malo. Algunos no han entendido las pérdidas físicas, pérdidas de padres, de madres, de hermanos, de hijos, que han partido y no sabemos por qué. Y entramos en conflicto con nuestro Creador y tenemos que perdonar al Señor. Aunque no es un buen término, pero para que podamos entenderlo. Señor, yo no voy a estar en nada contra ti, Dios.
porque tú eres soberano, Señor, y tú eres el dueño de la vida y la muerte. Espíritu Santo, muestra a tus hijos, Señor. Muestra toda relación, Satira Macara, con los padres, con los hermanos, con los hijos. Hay hijos que han sido tan malagradecidos, que le han dado todo y han salido al revés. Y hay otros que no han tenido nada. Han tenido padres opresores, padres que los han maltratado y sin embargo salen tremendos hijos y tremendas hijas. ¿Qué misterio es ese? Son misterios. Pero Dios nos está llevando a una sanidad, a una salud. Aleluya. Aleluya. Medita. Medita en Dios. Deja que el Espíritu te muestre tu propio proceso de perdón. ¿Con quiénes lo vas a hacer? El Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo, y revélanos a todos. Ven, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, sé mi ayuda. Sé mi ayuda hasta el fin. Sin tu ayuda nada puedo. Sé mi ayuda hasta el fin. Y si ya se murió la persona, suelta un perdón igual. Suéltalo, suéltalo igual, porque te va a liberar tú. Te va a liberar tú. Si ya se murió y no pudiste ir, suelta un perdón y entra en un proceso. Y tal vez puede restituir con esa persona a través de sus hijos que están vivos. A través de sus hijos que están vivos puede restituir. Pero Dios te va a mostrar todas las acciones que tiene que tener. Espíritu Santo, sé mi ayuda. Sé mi ayuda hasta el fin. Sin tu ayuda nada puedo. Sé mi ayuda hasta el fin. Espíritu Santo, sé mi ayuda. Sé mi ayuda hasta el fin. Sin tu ayuda nada puedo. Sé mi ayuda hasta el fin. Esta visita revivió las viejas heridas de José, que los trató ásperamente y con desconfianza en el primer encuentro, acusándolo de espías. Finalmente José concibió un plan con manipulación para probar a sus hermanos, al exigirles que trajeran ante él a su hermano menor como prueba de que no eran espías. Después de cerca de 20 años de su experiencia traumática con sus hermanos, se puede observar que las heridas emocionales de José todavía estaban abiertas. Todavía estaban abiertas. En 20 años. Cómo él reaccionó ahí
con los hermanos enfrente, no estaba sano. ¿Cómo tú vas a reaccionar? Por eso evitamos estas cosas, las evitamos y hacemos vidas separadas de nuestras propias realidades. Y el Espíritu Santo te está llevando a enfrentarlas en el nombre de Jesús. José, en su proceso de perdón y reconciliación con sus hermanos, necesitaba tiempo para probarlos. Y también necesitaba reconciliar sus propias emociones antes de darse a conocer. Fíjese, todo esto, porque él sabía que cuando le dijera, yo soy José, al que ustedes entregaron, hasta ahí llegó todo. Este sería el momento de la liberación definitiva, tremendo. Y él estaba haciendo un plan, primero sanándose a sí mismo. O sea, él tenía el sartén por el mango. Y aunque tenía a los hermanos enfrente, los hermanos estaban ignorando todo. Espíritu Santo, hijos, el Espíritu Santo te está poniendo a ti el sartén por el mango. En estos 40 días te está dando a ti el control del proceso, gloria a Dios. Te está dando a ti el control para que tú hagas tu propio plan. Y José empezó a hacer el plan. Tráigame al hermano, métalo en la cárcel. Pero mientras tanto le iba siendo sanado. En su espíritu, sanado, 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 sanado. Gloria a Dios, tremendo está esto. Este proceso resultó, dado que el objetivo final de José no era la venganza, en una confesión y toma de conciencia del mal cometido contra José por parte de sus hermanos. Este proceso produjo un despertar de la conciencia y un quebrantamiento de los corazones. Este ayudó a la sanidad y rehabilitación necesaria para reconciliar. Por más de 20 años sus hermanos habían cargado con la culpa de un pecado que habían en complicidad cuidadosamente ocultado. ¿Sabe lo que es 20 años? Y jamás se lo dijeron ni al papá. Papá se murió y no se lo dijeron. No se lo dijeron. Pero estaba José. Un ejemplo de que aunque se muere el familiar, en los hijos puede haber restitución. Se murió el papá y no se lo dijeron. Que ese niño no se lo había comido ninguna bestia, sino que ellos mismos lo habían entregado. Y en complicidad habían ocultado 20 años de problema. 20 años de problema. Pero en Dios eso no estaba jamás. Jamás eso estaba oculto, estaba abierto. Esto ayudó a la sanidad y rehabilitación. Por más de 20 años habían ocultado este pecado. El efecto de este sentimiento de culpa acompañó a los hermanos de José aún después de la muerte de su papá, varios años después del encuentro. A pesar de las muestras de perdón de José, después de la muerte de Jacob, su padre, José tuvo que reiterarles el perdón y consolarlos. Ok. ¿Alguien aquí ya identificó con quién va a empezar el proceso de perdón? Levante la mano los que ya lo identificaron. Manténgala levantada. ¿Con quién lo vas a hacer? ¿Con quién lo vas a empezar? ¿Con quién lo vas a hacer? ¿Con quién lo vas a hacer? Gloria a Dios. Shotera Macaria. Ok. Ahora tome nota en pantalla de cuáles son los pasos que vas a dar. Te voy a dar los pasos de este proceso, porque esto es práctico. Número 1, disposición para perdonar. Número 1, vas a tener la disposición. Que ya la tienes, levántate la mano. Gloria a Dios. Se requiere una resolución y una determinación. Voy a perdonar. El perdón comienza con la decisión. El perdón, recuerden, no es accidental, es provocado. Es provocado. José empezó un plan. Cuando los tuvo enfrente que aparecieron, empezó el plan. Empezó el plan para perdonar. Segundo, aceptación y reconocimiento de haber sido ofendido y herido. Esto es importante.
Porque hay heridas que son tan fuertes que nosotros mismos no reconocemos que nos hirieron. Y nos hacemos los fuertes. No, yo no estoy herido. No, yo no estoy ofendido. Mentira, te duele por dentro. Te duele. Y para poder ser libre tienes que reconocerlo. Me duele, pues. Me duele, sí me duele. Sí me duele. Sí me afecta. Sí me pega, sí me pega. No soy tan fuerte, sí me pega, sí me afecta. Sí me duele, pues, ¿qué pasa? Sí me duele. Entonces la segunda es aceptación y reconocimiento de haber sido ofendido y herido. Conciliar tus propias emociones antes de expresar, perdona a tus hermanos, tus emociones. Concíliala contigo mismo. Gloria a Dios. El perdón no es simple asunto de verbalizar las palabras, verbalizar, verbo de hablar. Te perdono, no. Se requiere procesar el dolor, la rabia, los sentimientos asociados a la ofensa y al agravio. Es preciso reconocer que hemos sido lastimados y aceptar ese dolor. Tampoco se trata de un simple desahogo emocional. Ay, me voy a desahogar. No. Se requiere asumir la responsabilidad por los sentimientos experimentados y el reconocimiento del daño recibido. José necesitó en este periodo, antes de decir yo soy José, reconciliar sus propias emociones antes de expresar perdón a su hermano. O sea que a partir de hoy, hijo, no solamente tú te vas a disponer a perdonar, sino que vas a aceptar y reconocer que estás herido, que te hirieron. Ahora, también se produce esto en la iglesia, en los ministerios, entre líderes, pastores. Y yo quiero, hijo, que si a alguien yo he herido y no está en mi conciencia, puede venir y yo le pido perdón. Si lo he herido sin conciencia, venga. Y yo le pido perdón. Eso puede pasar del pastor, con el apóstol, con el líder, entre hermanos de los ministerios. Puede pasar. Entonces las relaciones empiezan a separarse. Entonces antes yo pasaba por un hermano te bendigo. Ahora lo veo por allá y yo camino por acá. Y lo evito. Estamos en la iglesia, estamos en la brega, pero tú sabes que lo estás evitando. Tú sabes que estás teniendo una vida al margen porque te sientes herido y quieres conllevar la herida. Pues en el nombre de Jesús no vas a conllevar la herida, la vas a liberar. La vas a sanar completamente en el nombre de Jesús. Entonces, segundo, aceptar que estás ofendido. ¿Cuántos están dispuestos a ser valientes? Espíritu de valentía se desata en esta mañana. Allá atrás, espíritu de valentía, recíbalo en el nombre de Jesús. Reconocer que sí me duele, sí estoy herido, sí me has tratado mal, sí me pega. Hijos, yo quiero decirle algo. No malentienda la exigencia de su apóstol a la espiritualidad. Somos espirituales, pero no somos insensibles. Somos espirituales, pero somos humanos. O sea, el hecho de que yo le diga no se enganche, no sea carnal, no se enganche con una actitud, no quiere decir que si te enganchaste no lo vas a liberar. O sea, tampoco esconda la cosa, tiene que estar ahí. Tampoco la esconda, tiene que estar ahí, gloria a Dios. Gloria a Dios. Tercero, un cambio de percepción tiene que haber. Esto es clave, hijo, lo voy a explicar. Tiene que haber un distanciamiento emocional de tu propia ofensa. Distanciamiento emocional. O sea, otra manera de considerar a las personas y a las circunstancias que creemos que nos han causado dolor y problemas. Este proceso nos fuerza a abandonar la victimización. Me ofendieron, son culpables. La autocompasión. Entonces yo tengo que tener un distanciamiento emocional. ¿Entienden eso? Porque el que está ofendido, ¿cómo se siente? La víctima.
Calimero, ¿se acuerda de Calimero? Del huevito Calimero. Nadie me quiere, nadie me comprende, nadie me ama, nadie me entiende. Entonces esa victimización, el que está ofendido se siente así. Y lo ofenden así, pero él lo siente grande. Entonces tenemos que tener un distanciamiento emocional. Se llama distanciar esa carga emocional del asunto para poder procesarla. Para poder procesarla en nuestra vida. Gloria a Dios. Para esto José se permitió probar el corazón de sus hermanos. O sea, él distanció sus propias y empezó a reconciliar sus propias cargas. Número 4. Son 6 partes en el proceso. Número 4. Compartir, si es necesario, con alguien la situación. Esto es importante. Comparte con alguien. Oye, yo tengo un problema que tengo que resolver con mi papá, con mi hijo, con mi hermano. Y compártelo con alguien que te ayude. Que puedas tú desahogarte. Que puedas tener un apoyo. Pero usted se da cuenta que no es solamente decir, yo perdono. No. Hay un plan. Hay un proceso donde todos tenemos que entrar con la persona uno por uno para liberar y ser liberado en el nombre de Jesús. Puede ser con el mismo ofensor, si es posible, o un confidente, o un especialista. Muchas veces hace falta un psicólogo, un terapeuta, un consejero, un líder, un pastor, donde tú puedas ir y tú puedas drenar esa rabia, drenar esa ofensa, esa carga y compartirle eso para tú poder tomar apoyo y fuerza en este proceso. Número 5, Soteria Mekeri. Entrega la ofensa y al ofensor en manos de Dios. Número 5, entrega la ofensa y al ofensor en manos de Dios. Gloria a Dios. Entrégala. Entrégala. Entonces, primero me dispongo a perdonar. Luego acepto que estoy herido y que estoy ofendido. Luego empiezo a tener un distanciamiento emocional. Pongo todas esas emociones, lo separo y empiezo a tratarlas separadamente sin victimización. Luego trato de compartir con alguien mi carga, que me ayude, desde un líder hasta un terapeuta. Luego decido entregar mi ofensa y al ofensor en la mano de Dios. Esto es poderoso. Ya cuando estamos aquí, ya estamos casi libres, gloria a Dios. Ya estamos en el proceso tremendamente. Esto permite soltar la ofensa, el resentimiento, los deseos de venganza. Cuando alguien mata a alguien y es un homicida, es porque se creó un enojo en su corazón. Y el enojo vino por falta de perdón. Qué tremendo. La falta de perdón puede llevar hasta el asesinato. Lo que se llama los crímenes pasionales. Los crímenes por rabia, por disputas. Que de repente una pelea se murió porque no procesó la ofensa. Entonces, el quinto es: entrega la ofensa y el ofensor en la mano de Dios. No hay duda en que José entregó este proceso en la mano de Dios y Dios lo guió en el proceso. Entrega el proceso, entrega al ofensor, entrega este plan. Señor, empieza un plan ahora de perdón. En estos 40 días, hijo, tú vas a ser sanado en todas tus relaciones. Todas tus relaciones con la iglesia, con tus hermanos, con tu familia natural, con personas que a lo mejor tienen años que no ves porque se separaron por la ofensa. Y Dios va a restaurar. Estos 40 días van a ser determinantes. ¿Cuántos lo creen? Para la liberación de tu vida. Y el sexto elemento, clave aquí, clave. Crea una historia diferente.
No es lo mismo, hijos, que yo vea, yo soy José. Vamos a ver, 5 voluntarios aquí, pónganse 5 voluntarios aquí. 5 voluntarios, supongamos que son 5. ¿Realmente eran cuántos? Como 10. Ok. Vengan 4 más para que sean más completicos. Gloria a Dios, aleluya. Y usted no está ahí para casualidad, está ahí porque está siendo liberado también, en nombre de Jesús. Gloria a Dios. Yo soy José. Tengo a mis hermanos pidiendo cacao. Ay, papá. Mira los pajaritos. Mira los que me ofendieron, me entregaron. Por culpa de ellos fui para la cárcel. Por culpa de ellos tuve que huir de la mujer de Potifar. Por culpa de ellos me separé de mi papá. Ahora los tengo en mis manos y ahora pidiéndome comida. Y yo soy el vicepresidente de la República. Ay, papá. Yo soy el vicepresidente, tengo todo el plan. ¿Cómo se llama el plan de aquí? Tengo todas las claques de mi lado. Tengo todo en mis manos y ahora estoy pidiéndome comida porque no hay. Ay, papá, Señor. Y empiezo a ver. Entonces yo tengo 2 historias. Escucha. Por eso el sexto es cambia la historia. Yo puedo decir todos mis pesos, todas mis cargas, todo lo que he sufrido y todo lo que todas las penas que he tenido, ¿es culpa de ellos? ¿O puedo cambiar la historia? Y puedo decir, gracias a lo que sufrí, hoy soy el hombre que soy. Gracias a lo que tuve, hoy soy el hombre que soy. Yo vengo de una familia de padres divorciados. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 3 años. Y tuve que tener realidades de vivir con madrastra y padrastro. Y compartir mi vida con medios hermanos, donde yo siempre estuve en el medio. Siempre había prioridad para ellos. Le daban ropa todos los años y a mí no me daban. Porque no eran los hijos, sino que la ropa se la daba a la mamá. Y como la mamá no era mi mamá, entonces a mí no me la daban. Y llegaba y había privilegios, y el paño y la ropa y el carro, a mí no. Y cuando llegué al evangelio, era la perfecta excusa para discriminarme. Esa es una historia que pudo crear en mí una total amargura. Y una persona amarga, una persona, pero hay una historia diferente. Gracias a esa ausencia de paternidad, ahora puedo ser un padre espiritual para multitudes. Y gracias a ese vacío, ahora Dios volteó la tortilla y pudo hacer las cosas diferentes. Hoy en día, aunque mis hermanos tuvieron más privilegios que yo estoy en una posición privilegiada delante de ellos. Mucho más privilegiada, de más envergadura, de más alcance y una asignación nacional de otro nivel. Ellos son maravillosas personas, pero son personas estándar. Pero el que tenía menos, pero entonces todos los vacíos. Mi papá le pedía algo y me decía, gánatelo. Le pedía alguna cosa, un caucho para el carro y me decía, ya tú tienes 18 años, gánatelo tú. Y cosas así. ¿Pero qué provocó eso en mí? Yo vi una historia diferente. Porque eso me obligó a generar una fe, un creerle a Dios. Y cuando conocí al Señor, wow, y conocí la fe de Dios, todos los vacíos y las desventajas ahora se convirtieron en una historia diferente. Pero yo tuve que procesarlo. Yo tuve que decidir ser un joven o un hombre amargado y fracasado, o ser un hombre que usara los vacíos y las deficiencias de mi vida para grandes logros y grandes victorias en Dios. Los bendigo, hijos. Gracias. ¿Cuánto estás entendiendo? ¿Cuánto estás entendiendo? Dile que tiene a tu lado una historia diferente. Dile, crea una historia diferente. Díselo más fuerte, dile, crea una historia diferente. Aleluya, crea una historia diferente. Yo puedo decir hoy que las deficiencias que mis padres no me dieron,
Mi Padre Celestial me la dio. Y hoy yo puedo hacer una respuesta para hijos espirituales, aunque mis padres no la fueron en muchos aspectos para mí. Y los bendigo en lo que fueron. Y los bendigo también en lo que no fueron. Porque en lo que no fueron, ahora yo lo soy. Gloria a Dios. Pero tuve que crear una historia diferente. No te agarres ahí en el nombre de Jesús. Crea una historia diferente. Esto tiene que ver con cómo se habla de la situación. Crear una historia diferente es cómo se habla de la situación. Se requiere evitar contar una historia de resentimiento, culpa. Yo jamás hablo de lo que mis padres no me dieron. Jamás hablo de lo que no tuve. Jamás hablo de la injusticia. Jamás hablo de la discriminación. Jamás hablo de los efectos del divorcio. Jamás hablo de haber tenido que abrirme camino en la vida. Jamás hablo de que cuando estaba en el evangelio en mi casa y tenía 22 años, recién graduado, y fui a vivir con mi padre en Guayana, él no permitía que los cristianos entraran a mi casa. Y en mi casa tenía todas las comodidades. Tenía muchacha que nos ayudaba con la parte doméstica, comida, planchado, lavado, cuarto, aire acondicionado, todas las comodidades. Y mi padre dijo: no puedes entrar esos evangélicos a tu casa, porque nosotros no somos esa religión. Y yo le dije a mi papá: papá, si ellos que son el pueblo de Dios y son mi pueblo no pueden entrar, yo tampoco voy a estar aquí. Y le dije a mi padre: me voy a ir. Y me fui a una habitación alquilada, sin aire acondicionado, con un bombillito, con un pabilo que se prendía, pequeñita, con bloques, pared de bloques sin frizar. Y en esa habitación comencé de cero, de cero, de cero. Salí de todos los privilegios por sentir la dignidad del pueblo de Dios. Y era una persona que estaba comenzando en el Señor, por sentir la dignidad. En ese lugar me pagaba mi comida, me mandaba a lavar mi ropa, me mandaba a secar la ropa, yo mismo me planchaba, hacía todo después de haber tenido toda una vida con todos los privilegios y las comodidades. Y ahí empecé, por la dignidad del pueblo de Dios. Y yo puedo contar dos historias. Una, la tragedia con que se lo estoy contando ahorita, que parece una tragedia. Y otra, gracias a eso, pude ser un hombre de bien y de resolución, que le he podido dar respuestas a mi esposa y a mi familia, que nunca han pasado trabajo, porque no he permitido que ellos pasen trabajo. Y siempre les he suplido lo que ellos necesitan. ¿Por qué? Porque en esa escuela de cero, un pastor me dijo: saliste de las manos de tu papá y entraste en las manos de Dios. De esa habitacioncita, ahí metí una cama king size, que no cabía el cuarto y la cama a la vez. Había que entrar por la puerta y dar un paso y tirarse en la cama para que cupiera. Y tenía medio metrico para caminar, con una plancha de esas que son así, que compré para planchar mi ropa. Después compré lavadora, secadora, le metí aire acondicionado. La dueña de la casa me servía, me decía mi boldón, que era como el último hijo, que dice el boldón. Me daba la comida, no quería que me fuera. En un año esa mujer lloró porque yo me fui de allí. Y yo convertí ese cuartico precario en una suite de hotel 5 estrellas, gloria a Dios. En un año, gloria a Cristo. Y después de ahí salí casado con la bella princesa Soraya, gloria a Dios. Que no crea que lo de Soraya y princesa es verdad, gloria a Dios. Porque cuando vamos a comer siempre pido más caro. Pero gracias a Dios siempre lo he podido pagar. Gloria a Cristo. Aleluya. Y gracias a todo eso, entonces, dile a que tiene a tu lado, crea una historia diferente. Una pregunta: ¿en qué te has fijado? ¿En lo malo que te ha pasado o en lo que Dios ha hecho con lo malo?
Ajá, empieza a fijarte ahora en lo que Dios ha hecho con lo malo. Porque yo veo hoy en día muchachos que lo tienen todo y que le dan todo y que no pasaron por eso. Y yo lo veo que son como de casabe mojado, que de nada se quiebra y de nada, y como que están todos blendengues ahí. Entonces a veces es bueno ciertas precariedades para que en las manos de Dios te conviertas en gente grande y gente capaz y gente productiva y gente de éxito y gente que no se quiebre fácilmente. En el nombre de Jesús. Crea una historia diferente. Vamos a decir todo. Crearé una historia diferente 7 veces. Crearé una historia diferente. Crearé una historia diferente. Crearé, ay, no tuve papá, mi papá fue esto, mi mamá fue esto, pero tú vas a ser mejor. Ay, yo nací en el barrio, me crié en el barrio, pero no te vas a quedar en el barrio en el nombre de Dios. Te vas a superar, vas a avanzar, porque tú vas a ser 1000 veces mejor de lo que eres ahora. Porque tú no estás con los límites de lo que tú naciste. Lo que tú naciste te va a llevar a una proyección en Dios que no te imaginas, para que le dé la gloria a Dios y cuente los testimonios de lo que Jehová ha hecho en tu vida. Aleluya. Crea una historia diferente. Yo digo en esta mañana, vas a prosperar, te vas a superar, se van a restaurar las relaciones, vas a tener lo que tus padres no tuvieron, van a tener lo que tus ancestros no tuvieron, y tus hijos van a tener lo que tú no tuviste. En el nombre de Jesús, tu historia será diferente, porque a partir de hoy tú creas una historia diferente. No vas a ver lo malo que te pasó como una tragedia, sino con la oportunidad que Dios utilizó para darte las mejores cosas. Recíbelo, 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 recíbelo. Mire, yo hoy en día le doy gracias a Dios por la dureza de mi padre en muchos aspectos, por la pichirrería de mi padre en muchos aspectos. A veces íbamos de cumpleaños, hay un cumpleaños, 500 bolos. En ese momento un regalo aceptable tenía que ser como 5,000. Ahí me daban 500. Cuando me fui a casar, yo me tuve que pagar toda la boda completica. Mi padre me dio un regalo. Y yo, wow, nunca me dio un regalo así. Cuando estaba en la universidad, mi padre me dijo, tienes 18 años, págate tu universidad. Y mi padre no me pagó la universidad en todos los 5 años. Y teniendo. Pero todo eso produjo en mí un mayor y más excelente peso de gloria, aleluya, para poder predicarle hoy a una generación. Dios cambia tu historia a partir de hoy. Iglesia Maranata, Movimiento Unidad, hoy Dios cambia tu historia. Todos tus lamentos se convertirán en danzas, aleluya. Oh, arriba la babúcame esa alabanza, ha cambiado mi lamento en baile, aleluya. Dios cambia tu lamento en baile en esta mañana. Yo terminé de leer esto.